Muy buenos días. Vamos a revisar un ejemplo de diseño relacionado al diseño de un controlador. En este caso en particular, el controlador no es de los que revisamos como los conocidos tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Este tipo de compensador que vamos a revisar en este diseño es un compensador conocido como compensador proporcional y derivativo, o simplemente PD. El ejemplo de diseño lo pueden encontrar en las notas que les envié a sus correos electrónicos, y es una nota del libro de Fundamentos de Electrónica Potencia en inglés del autor Robert Erickson. El diseño está basado en un convertidor de tipo reductor. Entonces, básicamente en esta lámina se aprecia el convertidor, que está operado a una frecuencia de operación de 100 kHz. La carga está modelada como una resistencia de 3 ohms. Ya se dan los parámetros de los componentes para el convertidor y se dan los parámetros también del voltaje de alimentación, que lo podemos ver en la siguiente lámina, que son un voltaje de VGA o VD de 28 volts, una salida que va a ser de 15 volts con una corriente de salida de 5 amperes debido a la carga de 3 ohms. Se tiene un sensor de ganancia dado por la función HDS, que va a ser básicamente la relación que existe entre el voltaje de referencia dado aquí de 5 volts y el voltaje de la salida de 15. Y se tiene aquí el compensador definido por esta función de transferencia GCDS, el modulador que está controlado por el voltaje de BC del control y nos proporciona un ciclo de trabajo donde el modulador básicamente tiene un voltaje máximo debido a una señal de diente sierra de 4 volts en su punto máximo. Entonces básicamente pues este es el convertidor que se va a diseñar, en este caso su controlador. Las características o datos de operación en estado estable es que el ciclo de trabajo para el reductor pues es simplemente salida contra entrada, ¿verdad? Y son un 53% de ciclo de trabajo. El voltaje de referencia se asignó en 5 volts. Y el voltaje de control básicamente es la relación que existe del voltaje máximo y el ciclo de trabajo, ¿verdad? En el ciclo de trabajo, pues básicamente es comparar nuestra señal de control, ¿verdad?, contra una señal que tiene en su valor máximo de pico 4 volts. Entonces, cuando se hace el cruce de este voltaje con la señal de la rampa, en ese momento vamos a generar todo ese ciclo de trabajo debe corresponder al 53%, ¿verdad? Que no es más que la relación del BC sobre el voltaje máximo. Entonces, el BC deberá ubicarse en un ciclo de trabajo en estado estable de 2.14 volts para compararlo contra la señal que tenemos de la diente de sierra. Entonces, las condiciones en estado estable, que son las condiciones quiescentes, son datos ya conocidos. De acuerdo a estos datos, nuestra ganancia del sensor que nos da una proporción de voltaje salida, pues es la relación de los 5 volts contra la salida, ¿verdad? Y esto es 1/3, va a ser mi ganancia del sensor, ¿verdad? La ganancia que yo voy a retroalimentar.
En la figura del libro que ustedes tienen ahí en la plataforma del Dropbox, la figura 923 nos da el modelo de señal pequeña para el ejemplo de diseño. Entonces, aquí se tomó el modelo de acuerdo a la operación del modelo del switch, donde ya recordamos estas dos fuentes, una de voltaje y una de corriente, se modela. Y básicamente, pues la idea es poder conocer el modelo de del convertidor en pequeña señal y modelar cada una de las partes que van a conformar nuestro sistema. Entonces tenemos aquí la señal de error, que es una señal que no es más que la diferencia de la señal que estamos tomando de salida multiplicada por la ganancia del sensor y comparada contra mi referencia, ¿verdad? Con esto generamos una señal del controlador y con ello generamos nuestra señal del ciclo de trabajo en pequeña señal. Lo que busco es básicamente la función de transferencia de lazo abierto, ¿verdad? Que contemple todos los componentes de mi sistema. Al revisar la función de transferencia, que significa la función de transferencia del lazo abierto, en la figura 924, ustedes la pueden revisar, ahí la tienen también en sus láminas. Esta función de transferencia se refiere a la relación que existe entre la salida con respecto al ciclo de trabajo. En el libro le llaman la función de transferencia del control, que es el control, mi ciclo de trabajo, hacia la salida. Y esto lo definen como G de BD en una función de transferencia en el dominio de Laplace de S. Entonces, la ganancia y la fase para el modelo de este convertidor nos la da básicamente la respuesta que tenemos aquí mostrada en la gráfica. Lo mismo para la fase. Entonces se da la función de transferencia, pues es la relación de la salida con respecto al ciclo de trabajo en estado estable. Esa es una ganancia definida aquí como G de 0. Y la respuesta que tiene el convertidor, pues es una respuesta dada por esta función de transferencia, que es una función de segundo orden, donde contiene básicamente dos polos. Entonces la ganancia con los datos que tenemos ya conocidos del sistema me da una ganancia en estado estable de 28 volts, que trasladados a decibeles nos da 29 decibeles. El sistema presenta aquí un sobreimpulso que se da precisamente en la frecuencia de resonancia que lo da el filtro pasabajas. Y este sobreimpulso nos lo da básicamente el factor o el parámetro conocido como factor K, en este caso Q0. Y ese Q0 pues depende básicamente de los componentes del filtro y de la carga. Entonces al calcularlo, se calcula básicamente con esta relación y nos da 9.5, que en decibeles serían 19.5 decibeles, que es lo que tenemos aquí como sobreimpulso. Este valor pues depende mucho de la resistencia equivalente en serie de nuestro capacitor de salida. Entonces, a mayor valor de esta resistencia equivalente serie en el capacitor, tendremos un valor más bajo de Q. Entonces, si esto tiende a ser más bajo, aumenta aquí nuestro valor. Van a ser inversamente proporcionales una con respecto a la otra. Aproximadamente la frecuencia F0 pues se da muy cerca de 1 kilohertz, ¿verdad? Y
aquí se encuentra precisamente el cálculo de esa frecuencia dada por la frecuencia omega 0 entre 2pi, y eso nos da 1 kHz. La función de transferencia del lazo abierto de la línea hacia la salida y su impedancia de salida van a estar dadas por esta función. Entonces se fijan, ahora ya no es BD, ahora es BG. Aquí la G tiene que ver con el voltaje de la línea de entrada, en este caso para nosotros sería nuestro BD que tenemos nosotros alimentado al convertidor. En este libro los autores manejan el BD como el BG y mi voltaje de salida es el B. Entonces por eso esta función de transferencia se denomina de la línea hacia la salida y se define como la G de S, donde va de la línea a la salida, ¿verdad? Entonces esta relación nos la da precisamente pues esta función, que va a quedar del anterior solamente el ciclo de trabajo por la misma función de transferencia con los dos polos. Y esta se puede obtener con estas dos funciones. Una es del ciclo de trabajo hacia la salida y la otra de la línea hacia la señal del ciclo de trabajo. Entonces cada una de estas dos funciones la podemos representar por esta relación de funciones de transferencia. Entonces aquí se cancelan los ciclos de trabajo. En B0 nos queda básicamente, de acuerdo al reductor, no es más que el producto del ciclo de trabajo por el voltaje de la línea o de la entrada. Y BGS pues es precisamente el voltaje de la línea o de la entrada. Se cancelan y de aquí esta ganancia del ciclo de trabajo es la que observamos prácticamente aquí, ¿verdad? Y esto representa pues la función de transferencia con los dos polos. Entonces nos queda una función de transferencia con los mismos polos como una función de transferencia del control a la salida, ¿verdad? Entonces el control hacia la salida. De la forma estándar nos quedaría básicamente esta función de transferencia, donde este valor G de G0 representa el valor del ciclo de trabajo en estado estable. En este diseño se calcula también la impedancia de salida. Entonces esta impedancia de salida es lo que está viendo el convertidor hacia la salida, hacia su impedancia completa. Entonces esto se calcula prácticamente como el paralelo de los tres componentes que aparecen en la salida. Paralelo de la impedancia o la reactancia inductiva en el dominio de Laplace, la impedancia capacitiva, la reactancia capacitiva y la resistencia. Entonces esta impedancia de salida nos da esta función de transferencia. Entonces queda muy similar, ¿verdad?, a la que tenemos acá con los dos polos. Pero aquí aparece un cero, ¿verdad? Un cero aquí en el origen. Entonces esta sería la función de transferencia para la impedancia de salida. El diagrama de bloques del sistema, al final de cuentas lo que buscamos es completar mi función de transferencia de todo el sistema de lazo abierto, ¿verdad?, que va a estar dada por esta ganancia de lazo del sistema, la TDS. Y esto va a estar conformado por todos los bloques que van a involucrarse en mi sistema, lo que es el controlador, lo que es la relación del modulador, ¿verdad?, que es el inverso del voltaje máximo de la señal diente de sierra, la relación de control hacia el voltaje de salida y la ganancia del sensor, ¿verdad?, en este caso lo que es la retroalimentación. Y también sustituyendo, en este caso, la función que definimos anteriormente, la función de transferencia de control hacia salida, se sustituye aquí, ¿verdad? Entonces esto nos queda básicamente con estos valores
Sustituyendo este valor, nos quedaría esta función de transferencia. Acá quedan puros valores conocidos de constantes. G, se asume que la ganancia del controlador se asume en 1. La ganancia del sensor es 1/3, que son referencia entre salida. 5/15 es 1/3. Salida, que son los 15, y el ciclo de trabajo .536, y BM son los 4. Esto nos da una ganancia de 2.33 que multiplica a esta función de transferencia con los dos polos. Entonces aquí se modela también en el sistema completo los disturbios que va a tener el voltaje a la entrada. Entonces aquí son las variaciones que puede tener la línea en la entrada. Entonces esto es el voltaje de entrada en pequeña señal, que involucra variaciones que pueda tener la línea desde las componentes en corriente alterna y se involucran dentro de la función de transferencia dada por la línea hacia la salida. Lo mismo, cualquier variación de la corriente de la carga, cualquier variación que haya en la carga, pues va a estar modelado precisamente por esta señal de la corriente en pequeña señal que van a entrar hacia la impedancia de salida. Y esto se modela para involucrarlo también como una sumatoria dentro del punto suma de la etapa del convertidor, y que involucra pues aquí las variaciones a la salida debido a estas variaciones, así como la salida que tiene el convertidor. Se censa el voltaje, se multiplica por 1/3, que es la ganancia de la retroalimentación, y esto se compara. Entonces, el diagrama de Bode de todo este sistema, al modelarse el sistema y al graficarse por Bode, se tiene la ganancia del lazo sin compensar. Solamente se asume que la ganancia del compensador, pues hasta ahorita es simplemente la unidad, no hay todavía ningún efecto de compensación. Entonces, esos 2.3 de ganancia que obtuvimos anteriormente representan 7.4 decibeles, que va a ser la ganancia de todo el sistema de lazo hasta que no llega al punto donde se encuentra la frecuencia de resonancia, la frecuencia del filtro, que tiene un sobreimpulso dado por Q0, que ya mencionamos que tiene 19.5 decibeles de amplitud. Entonces aquí empieza a decaer la respuesta con una pendiente de menos 40 decibeles por década. Y aproximadamente en 0 decibeles la ganancia se presenta a 1.8 kHz, que aquí lo podemos ver. En 1.8 kHz aproximadamente se presenta la ganancia unitaria del lazo. Y la respuesta de la fase pues inicia aquí en 0 grados, cuando se presenta la frecuencia de 1 kHz, donde está la resonancia, se cae completamente y llega a tener 180 grados de desfasamiento. De tal manera que en la frecuencia en que cruza aquí 0 decibeles, el margen de fase aproximadamente tiene aquí 5 grados de margen de fase, que es cuando tenemos esta frecuencia en 0 decibeles. Y similarmente se puede determinar el margen de ganancia, ¿verdad? Entonces, con GDS, asumiendo que tiene un valor unitario de ganancia, la ganancia total del sistema está dado por esta función de transferencia. Entonces, este TU de 0 representa la ganancia calculada en 2.3 y representado por 7.4 decibeles, que son lo que tenemos en este punto. La frecuencia de cruce ya lo comentamos, ¿verdad? Que se da aquí en 1.8 y tiene un margen de fase de 5 grados, que es muy pequeño, ¿verdad? Entonces se requiere precisamente pues usar un compensador para que nuestro margen de fase
como habíamos comentado, se elige por diseño entre 30 y 60, o a veces los autores dan un margen más amplio, ¿verdad? Para poder tener una estabilidad adecuada. El compensador que se selecciona es un compensador que se conoce como compensador en adelanto, y se selecciona un compensador de tipo PD por su acción proporcional y derivativa, que es muy distinto a los tipos de compensadores que ya revisamos de acuerdo al método o la técnica del factor K. Entonces, con este compensador se intenta obtener una frecuencia de cruce por diseño que cruce en 5 kHz. Entonces, llevar lo que está actualmente cruzando en 0 decibeles de 1.8 incrementarlo a 5 kHz y que tenga un margen de fase de 52, ¿verdad? Entonces, aquí pues estamos seleccionando que dentro de nuestro rango de 30 a 60 grados, pues arbitrariamente se selecciona en 52, se puede haber seleccionado en 45, en 35, en 55, aquí se seleccionó en 52 grados. La ganancia de lazo tiene una fase de aproximadamente menos 180 grados. Entonces, si vemos aquí en la gráfica anterior, pues sí, aquí tenemos realmente un desfasamiento de 180 grados, que es muy de fase, ¿verdad? Muy amplio todo esto. Entonces tenemos que ver cómo reducir ese desfasamiento de menos 180 grados. Entonces, por lo tanto, un compensador del tipo de adelanto, o también conocido como proporcional derivativo, PD, se requiere para incrementar este margen de fase. Entonces, este tipo de compensador es utilizado porque tiene una acción derivativa que amplifica la ganancia, ¿verdad? Y también ayuda a que haya un boost, como lo veíamos en la técnica del factor K. O sea, amplifica con un valor de grados para reducir el desfasamiento de los 180 grados. El TU tiene un valor de menos 20 decibeles en 5 kHz. Esto lo vemos aquí, ¿verdad? En los 5 kHz que se determina seleccionar mi cruce, aquí tendríamos 1 kHz, aquí más o menos 2 kHz, 3 kHz, 4 y 5, ¿verdad? Por ahí están marcadas las pequeñas divisiones, más o menos en 5 kHz. Aquí tenemos 180 grados. Y a 180 grados, mi margen de ganancia, yo lo traslado y tengo aproximadamente menos 20 decibeles y pico, ¿verdad? Entonces, aquí tengo esos menos 20 decibeles de magnitud en esos 5 kHz. Entonces, el compensador en adelanto, su ganancia deberá tener una magnitud contraria en su signo, ¿verdad? Deberá compensar los 20.6 decibeles para cancelar estos decibeles negativos y poder llevar a que la frecuencia en 5 kHz tenga una ganancia unitaria de 1, una ganancia en 0 decibeles que corresponde al valor unitario. El compensador en adelanto tiene básicamente dos componentes, un polo y un cero. Entonces, sus frecuencias del polo y el cero se determinan a partir de estas ecuaciones. Por ahí en el capítulo 9 de su libro, les recomiendo que revisen completamente ese capítulo para revisar estas ecuaciones, que básicamente es la frecuencia donde queremos que cruce, multiplica a la raíz de estas expresiones, 1 más menos el seno del margen de fase que se desea. De tal manera que se determina la frecuencia del cero y la frecuencia del polo con estas expresiones. Entonces aquí nos da la frecuencia del cero en 1.7 kHz y la frecuencia del polo mucho después en 14.5 kHz.
El compensador se calcula su ganancia en estado estable, o su ganancia DC, con esta expresión. Entonces, esta corresponde a la ganancia en estado estable, ¿verdad? El GC0 significa en DC. Y esa ganancia se calcula con estas expresiones. Entonces, la frecuencia que tenemos de cruce de los 5 kHz entre la frecuencia de resonancia al cuadrado por el inverso de la ganancia TU de 0, que son por ahí los 2.3 de ganancia y 7.4 decibeles. Se sustituyen esos valores, se sustituye el valor de la frecuencia determinada en estas expresiones y se llega a tener una ganancia de 3.7, y esa representa 11.3 decibeles, que es la ganancia que debe tener en DC mi controlador, ¿no?, para poder compensar y llevar la ganancia unitaria de mi respuesta de lazo total del sistema. El compensador tiene una respuesta dada por el siguiente diagrama de Bode. El compensador en adelanto tendrá su ganancia y su fase. Su ganancia, que empieza aquí con una ganancia constante, si se fijan, no empieza con un polo que viene con una ganancia en decremento, sino que esta acción PD nos proporciona aquí una ganancia proporcional dada por GC0, que son precisamente los 11.3 decibeles. Aquí son 5, 10, que serían 11.3 decibeles calculados anteriormente. Encuentra la primera acción, que es de un 0, y ese 0 lo que hace es cancelar esta ganancia y ahora la empieza a amplificar de forma proporcional. La amplifica hasta que encuentra un polo que cancela la acción del 0 y se mantiene constante la ganancia a partir de que se encuentra con este polo. Entonces, dentro de esta acción, entre la frecuencia del 0 y el polo, se encuentra una acción proporcional de ganancia. Entonces, yo voy a querer que mi frecuencia de cruce, que seleccioné en 5 kHz, en este punto encuentre la ganancia apropiada para mi convertidor, para poder tener la cancelación de los 20 decibeles, que es precisamente en este punto va a encontrar los 20 decibeles, ¿verdad? 20.6 creo que era por aquí. Y eso me va a permitir pues llevar la ganancia de lazo completa a 0 decibeles. La respuesta de la fase empieza aquí en 0 grados. Cuando encuentra la acción del 0, aquí se empieza a amplificar, ¿verdad?, o a reducir el desfasamiento, de tal manera que en FC este desfasamiento se mantiene aquí prácticamente constante, que va a representar de 1/10 de la frecuencia del polo hasta 10 veces la frecuencia del 0. Entonces aquí nos indica exactamente dónde empieza esta acción de ir disminuyendo el desfasamiento, se mantiene constante y otra vez empieza a decaer. Entonces esta es la acción bus básicamente que vemos en el método del factor K, ¿verdad?, que lo hace cuando se encuentra esta acción de incrementar ganancias. Entonces esta es la respuesta que tiene un compensador de tipo adelanto. Hay otro tipo de compensador que es el compensador en atraso, que ustedes lo pueden ahí revisar en el capítulo 9 del libro de Fundamentos de Electrónica de Potencia. Enseguida se revisa la ganancia de lazo. Una vez que ya se detiene todo completo, la ganancia del sistema anteriormente con la ganancia del compensador, esta es la ganancia del compensador ya con las dos acciones, la del 0 y la del polo. Y uno sobre esta relación pues nos da la respuesta que tiene propiamente
el modelo del convertidor. Entonces, ya la TDS representa la respuesta completa de mi sistema en el lazo de ganancia. Entonces, cuando ya multiplicamos todas estas ganancias, nos queda en 8.6, que tiene una ganancia en decibeles de 18.7, y a partir de ahí empieza la respuesta de mi sistema. Encuentra aquí la amplitud del sobreimpulso debido a Q0. Entonces, si ya aquí cambiáramos nuestro capacitor con una resistencia equivalente serie más alta, pues nos ayudaría a disminuir este sobreimpulso. Pero en cambio, si fuera muy pequeño ese SR, pues esto se va a incrementar, ¿verdad? Entonces va a tener esa respuesta o ese efecto mi factor de calidad Q0. Entonces aquí ya se llega a que en 5 kHz, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, en 5, aquí se presenta precisamente el cruce por 0 decibeles de mi ganancia, ¿verdad? Y mi margen de ganancia, pues lo voy a tener ahora precisamente en esta frecuencia, que va a ser los 180 menos este ángulo, me va a dar aquí mi margen de fase de 52 grados. Entonces es importante que este compensador mantuvo la fase básicamente constante durante este tiempo, o durante este rango de frecuencias. ¿Sí? Se fijan, es constante, lo que hace que mi margen de ganancia pues se mantenga constante desde 1.4 kHz hasta los 17 kHz. Entonces, cualquier variación que exista alrededor de mi frecuencia de cruce, aunque yo tenga variaciones en los valores de los componentes, ya sea que el capacitor se esté moviendo por temperatura, porque ya esté muy viejo el componente, la resistencia o el inductor, va a haber pequeñas variaciones y esto se puede mover, pero mi margen de base pues tiene un rango amplio en que se mantiene en 52 grados, ¿verdad? Y todo esto representa básicamente el ancho de banda con el cual puede responder mi convertidor, ya con toda la ganancia de lazo del sistema, porque el compensador pues le permite tener todo este ancho de banda hasta que no llega a 0 decibeles, ¿no? Entonces, ese rango del margen de fase pues se presenta en este rango de frecuencias. Y de esta manera pues se diseña el compensador de tipo de adelanto, que es una acción prácticamente proporcional derivativa, y nos ayuda en algunas ocasiones pues a tener precisamente esta respuesta, ¿verdad? En mi compensador. Entonces es importante que también consideremos no solamente la técnica del factor K, sino que en este capítulo 9, que es el diseño del controlador, estos autores no entran en el detalle de utilizar el factor K. Ellos utilizan las técnicas clásicas, que son de el compensador de tipo adelanto, compensador de tipo en atraso y combinaciones de compensadores distintos a lo que es el tipo de la técnica del factor K. Muy bien, con esto terminamos este tema de controladores, del modelado, del diseño de controlador. Y la siguiente, pues empezaremos ya con el siguiente tema, que corresponde básicamente a la técnica de control por modo corriente. Gracias.